Oli, soy Pati, esto es Haciendo el Galgo, el podcast. Bienvenidos a un capítulo más, es el episodio número 4 y este episodio se llama Semitransparente. ¿Por qué? Pues mira, en este episodio vamos a hablar de cine y vamos a hablar con una persona que se dedica al cine, por supuesto. ¿Por qué le llamo semitransparente? Porque yo creo que en todas las películas, en todas las series, en todos los cortos, siempre hay algún personaje con el que nos sentimos identificadas, siempre hay alguna escena que nos evoca algún momento nuestro y yo creo que el cine tiene ese toque de semitransparencia, de ver algo nuestro a través de algo que es ajeno a nosotras. El invitado de hoy es Álvaro Gago, él es director de cine. Él estuvo nominado a los Goya por 2 de sus cortos, llevó premio en el Festival de Sundance por uno de sus cortos, también llevó el premio a la mejor ópera prima por su largometraje Matria, y creo que es una persona idónea para hablar de este tema. Voy a intentar relajar y voy a dar la bienvenida a Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? Cuando te apetezca. No te voy a robar mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues yo a todo el mundo le pregunto, o sea, en los 4 capítulos que hice de momento, a todo el mundo le pregunto la misma pregunta al principio, porque yo, o sea, para hablar un poquito, claro que vamos a hablar de Matria, pero vamos a hablar un poquito también de, yo qué sé, ¿cuál fue tu mejor y peor experiencia relacionada con el mundo del cine? Quiero una pregunta difícil. Dificilísimo. Porque es posible, o sea, es muy posible que en función del día que tenga te conteste una cosa o te conteste otra, ¿eh? Bueno, a ver, en general, o sea, lo que me viene a la cabeza todo tiene que ver con el conocer a alguien y como intercambiar conocimiento con alguien. Algo que me marcó mucho cuando fue fue una experiencia que tuve en Chicago al llegar. Yo allí fui becado a través de un programa que tiene la Universidad de Vigo, yo creo que aún lo tiene ahora, que se llama ISEP, que es de Sí, intercambio. Y te pagan un año en los Estados Unidos y tú lo que tienes que pagar es la matrícula de el estudiante norteamericana que venga aquí. sí, Y te pasas, sí que es cierto que no vas a ninguna universidad puntera, digamos, y claro. yo fui a Chicago y era mi primera experiencia fuera. Yo tenía 20 y fue la primera vez que me vi solo en un contexto foráneo, una lengua que algo chapurreaba pero que no dominaba. Y yo salía de mi burbuja aquí en Vigo con mi deporte, mis amigos, mi música y de repente me vi allí bastante bueno, un ambiente que podía también ser hostil, no sé, estaba Claro. solo. Y muy joven. Y, y cogí algunas asignaturas desde aquí, pero eran asignaturas con títulos generales, entonces era acting, directing, títulos así generales. Sí, Y yo pensé que estaban relacionadas con el cine, pero el primer día que fui a clase entré en un teatro y estaba todo mi grupo de compañeros y compañeras descalzos y descalzas en el escenario y 5 minutos después de entrar allí me di cuenta de que tenía que ver con el teatro. Era Directing for Theatre o Acting for Theatre. Y una de las mejores experiencias la tuve ya ese primer día, cuando al terminar la clase la gente un poco se me acercaba, porque ellos y ellas ya eran un grupo cohesionado ujú, y de repente era Fran, entonces se me acercaban a saber pues, quién era, qué hacía allí claro, y básicamente a animarme a entrar a formar parte. del grupo. Y después de esa clase entonces nos fuimos a tomar algo, me llevaron a un bar, después estuvimos como toda la tarde y todo el día juntos y Qué juntas guay. y fue como eh, una recepción de repente muy cálida, de repente también encontrar eh, pues un grupo al que pertenecer, ¿no? Que siempre es Sí, algo que todo el mundo busca, ¿no? Y además un grupo que eran americanos y americanas exclusivamente, entonces la inmersión lingüística va a ser muy fuerte. claro. Y yo creo que esa experiencia dejó un pozo en mí muy, muy fuerte, porque entendí que hasta cierto punto, en general, ¿no? El arte apela mucho a la creación colectiva, sobre Ah, qué todo, guay. sobre todo quizás disciplinas artísticas como el teatro, como el cine, ¿no? Y, y no sé hasta qué punto ya en aquel momento
empecé a ser consciente de que eso era realmente lo que me interesaba. Mm, Incluso más que la propia disciplina artística, el proceso de creación colectiva, el proceso Sí, de disolución de una creación personal en favor de algo grupal, ¿no? Y poco a poco creo que empecé a buscar eso también en el cine, que es un poco más difícil, porque en el teatro, digamos que los procesos están más orientados a esa creación colectiva, y en el cine pues aún la figura del director o directora está muy mitificado y ya, muy mitificada, y puede dar la sensación desde fuera que existe una jerarquía, y quizás hasta hace bien poco así era, ¿no? Una jerarquía mucho más fuerte, sí. en donde era difícil entrar en el proceso de creación de quien dirigía. Sin Ah, embargo, entiendo. yo busqué siempre eso eso que encontré en Chicago, Claro. compañía de teatro de la universidad, lo busqué siempre reproducir un poco en mis pelis, ¿no? Entonces, no sé, eso lo recuerdo como un momento como muy, bueno, muy revelador, muy humano, Qué guay. muy guay. Y la Ay, mala, sí, la mala. los procesos creativos son bastante retadores y por momentos desestabilizan, te cuestionan mucho, profundizas mucho, y por lo tanto, bueno, te haces preguntas, no solo en lo que se refiere al proyecto, sino en general. Bueno, quizás cada vez voy encontrando un poquito más de estabilidad, pero digamos que cada dos por tres estoy haciéndome la pregunta de si realmente esto es lo que quiero, de ¿En si, serio? sí, sí, Bueno, de pues yo si creo que esa valgo. pregunta está bien hacérsela, aunque sea toda la vida, ¿eh? No sé, es Ya, que si no ya. también, o sea, por lo de no acomodarse a lo mejor, de decir, va, pues mira, parece que siempre que haya esa espinita dentro, yo creo que siempre es bueno. Sí, tienes toda la razón, pero un poquito menos. Un poquito Es menos para estar un poquito más tranquilo. Lo más que pasa es tranquilo de coco. que es una montaña rusa fuerte, entonces, bueno, pasas por muchos estados emocionales. Claro, sí, Tiene que ser, claro, sí, tiene que ser así, si lo vas a hacer. claro. eh, Si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer, tiene que, sí, exactamente. Y por lo tanto, eso, bueno, no sé, a veces el proceso de creación es un proceso que te puede sumir en un trance muy, que se te puede recordar un poco al tiempo de la infancia, ese tiempo suspendido, estás como flotando, y al mismo tiempo, si no te cubres bien, eh, el vacío posterior puede ser muy grande y puedes mm, caer fuerte, ¿no? Entonces yo he tenido experiencias de esas, en donde de repente ese mundo, ¿no?, que creas y por el que has peleado durante tanto tiempo, se desvanece, y tu red de repente no existe, ¿no? Y entonces es complicado de aceptar, porque es que regresas a una vida que no sabes realmente cuál es, ya. y no sabes tampoco realmente quién eres. Y pasas unos días en donde pues haces un trabajo ahí de memoria, en donde recuperas sensaciones, y es complicado. A mí esto ya no me pasa tanto, sobre todo desde que tengo dos hijos. Que te hacen ir a Durante, la realidad más, ¿no? sí, sí, me agarra mucho la tierra, Claro, y al inicio tenía alguna duda de si realmente podría hacer esa inmersión que hasta cierto punto también creo que es necesaria, y al mismo tiempo hacer esa figura, o bueno, digamos, estar más conectado ¿no?, con el terreno. Y sí, sí, es factible, em, y además es muy sano. claro, es que yo creo que tiene que ser como una resaca emocional, de que una ola de es que después de todo el proceso creativo, después de todo ese tiempo, y de repente cuando empezáis con, con estrenos, con tal, estar con tanta gente, o sea, yo el otro día vi una foto que aparecía como un budista y ponía
yo después de haber socializado demasiado y que quiero estar 10 días aquí metido en mí, y yo pienso, eso me extraña, porque es que al final tiene que ser como una resaca emocional, tiene que ser, yo creo que tiene que ser agotador. Sobre todo es agotador si tienes que hacer todo eso con personas con las que no Ay, bueno, claro, acabas de congeniar. cuadrar, ¿no? Sí, A mí me tocó, o sea, por ejemplo, el proceso de Matria, me tocó hacerlo con amigos y con amigas, entonces claro, es mucho más llevadero, mucho claro, más. Todo el proceso de promoción, por ejemplo, que en este caso fue muy intenso, lo hice con sí, María ya, Vázquez, que es una gran amiga. Entonces, es mucho más llevadero. claro. Y bueno, también lo busco eso, ¿eh? O sea, porque para mí la película no está por encima nunca de la vida. Es al revés, ¿no? Entonces, no Es sé si, que, no sé si en detrimento de la sí, obra artística, pero las decisiones que voy a tomar, tengo clarísimo que las voy a tomar teniendo otras prioridades claro. en cuenta antes que el propio resultado final. Justo, es que mira, lo estaba yo pensando estos días, según estaba preparando esto, que decía yo, claro, tuviste nominaciones a los Goya por Matria y por 16 de diciembre, ¿no? Tuviste Sí. bueno, el aplauso tremendo en la Berlinale, tuviste lo del el premio A, aparte tengo apuntados aquí todos, a Mejor Ópera Prima en el Festival de Málaga, bueno, María igual, llevó cantidad de premios, o sea, todo eso, pero luego yo cuando estuve en el estreno, o sea, todo eso, me parece como todo, ¡wow! Pero yo cuando estuve en el estreno de en Illa de Arousa, bueno, que cuando tengo el honor de ir, yo, sinceramente, o sea, yo tuve una sensación de cariño, un ambiente de, de formo parte de esto, de veías a la gente, o sea, una Ujú. emoción y que es que independientemente de la película, que bueno, que es o sea, súper emocionante todo el rato. O sea, el ambiente era tan emocionante que yo decía, yo no sé qué puede llenarte más o qué te puede emocionar más, si todas esas cosas o al final estar ahí en ese momento, porque tú aparte ibas como arropando la peli todo el rato. Es que me pareció como un proceso súper bonito. Bueno, la respuesta es muy fácil. Sí, ¿no? Me imagino. Hombre, todo eso que mencionas es Claro, muy efímero. claro. Y el éxito realmente de una propuesta no radica ahí. Lo que pasa que hasta cierto punto, bueno, necesitas, digamos que algún empujón te da, Ujú. sobre todo a nivel mediático. Y bueno, y es cierto que también en alguno de esos contextos eh, sí que se produce un intercambio que es nutritivo, digamos. Entonces, Sí, en Berlín, en Málaga, incluso también el propio proceso de promoción con la prensa, nos exponíamos a debates sobre la película, a nuevas visiones sobre ciertas cosas que también a nosotras nos hacían crecer, ¿no? claro. Pero eso, en confronte con lo que nos puede llegar ya en la semana del preestreno, en donde hacemos el preestreno en Vilanova, después Nayaros, en Cambados, eh, y luego las semanas en las que la película está en los cines, que aún sigue, Sí, en la octava semana, en muy poquitos ya, pero eh, bueno, es lo que recibimos, las interacciones que tenemos son realmente emocionantes. claro. Y o sea, tú haces una película deseando que eso suceda, ¿no? Ujú. Ahí está como la verdadera recompensa a todo el trabajo, ¿no? Y si Claro, no, después, es que si no, carece de sentido. Y si solo existen esos brilli brilli, como ya, es tan efímero y hasta cierto punto, en algunos casos, tan insustancial, que, bueno, a lo mejor esa emoción es cosa de unas horas. ya, Y luego, si, ¿sabes? Si no tiene un pozo, eh, pues eso, no tiene no tiene demasiado sentido. La aventura de hacer una película y tiene que merecer la pena en todas sus fases para todo el mundo.
¿sabes? Si Sí, no, es el... Sí. sí. Es que claro, no sé, a mí me da la sensación, o sea, valga la redundancia, de que eres como muy de sensaciones. No, por todo lo que te oigo, Ujú, yo qué sé, justo, de las cosas como que te aportan cosas. ujú, ujú. ¿Tú Sí, sí, crees sí, que es, total. o sea, verdad? Porque Ujú, yo creo que los ujú. gallegos somos como muy sentidos. O sea, yo no sé si es cosa del ser gallego, que a lo mejor sí, o de la profesión que tienes. No sé. O a lo mejor un poco Supongo, de la supongo que mezcla de las dos. sí, puede ser, supongo que la profesión sí que me obliga o me empuja a estar así un poco alerta Ujú, a lo que siento, a mis impresiones, todo lo que capto a mis sentidos. Sí, eso sí, la profesión sí que me empuja a ello. Y habitualmente las películas empiezan a construirse así, las películas que hago. Eh, no es, o intento que no sé, que la razón no entre de una manera tan castrante de ujú. inicio. Y intento agarrarme más a sensaciones, entonces me puede interesar un olor o el tacto de algo, de una superficie, o una memoria, un recuerdo que tengo grabado y que me apetecería filmar, o la emoción que me produce el rostro de una persona. Son como esas sensaciones más primarias. Sí, eh, y de hecho voy haciendo como una pequeña lista de esas sensaciones. Y luego eso se convierte un poco en los deseos. Entonces quiero hacer una película con estos elementos porque sé que aquí hay algo que me eriza la piel, ¿no? ya. Que es más intuitivo, que es más irracional. Y luego ya empezamos a pensar cuando entra la razón, y la razón que convierta esos impulsos iniciales en ideas, y esas ideas se empiezan a organizar con otra columna de ideas que responden más a necesidades de Ujú. trama y Claro, de argumento, ¿no? claro. Pero, pero sí, todo empieza de manera muy, muy intuitiva y muy sensorial. Claro, es que yo, por ejemplo, mira, me lo hilaste de maravilla, porque yo me di cuenta, o sea, yo salí de Matria con una sensación que creo que fue la vez que vi algo, o sea, la vez que vi algo tan real en una pantalla. Quiero decir, o sea, por mucho que veas mujeres trabajadoras en cualquier sitio, fíjate, hay una serie que se titula Mujeres Trabajadoras, Ujú, que en cualquier sitio siempre están estupendas. O sea, siempre ujú. están, no digo que María no lo estuviera, quiero decir, pero No, siempre están no. estupendas en plan con su onda en el pelo perfecta, todo perfecto. Ujú, Y en Matria ves realidad real, valga la redundancia, de el pelo, o sea, y no solo del aspecto, o sea, todo, o sea, era un todo, y incluso la personalidad de los personajes es que veías a una mujer fuerte que siempre son superwoman de tal, no, pero la veías fuerte y a la vez en la mierda muchas veces o con ese toque de sumisión y claro, ahora que me decías tú que a veces que te gustaba evocar a lo mejor algún recuerdo, o sea, ¿te inspiras en algún momento de digas tú, pues mira, este momento que estoy viendo ahora, me gustaría muchísimo plasmarlo en esto? ¿O cómo va el tema? Bueno, eso que dices de la figura de Superwoman es muy importante. Yo creo que Quitarla. echarla por tierra. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, Es sí, es que muy... es como, al final, Sí, sí, además se asocia a una figura poderosa cuando realmente no no lo lo es. es, ¿no? No, Y lo que está es esclavizada. Entonces, bueno, si el tipo de Superwoman que queremos en Galicia son Ramonas, pues menuda menuda mierda. basura, ¿no? Una Sí. mierda. Y, y con respecto a lo que dices, bueno, hay de todo, pero yo digamos que construyo mucho desde mi propia experiencia. En esto soy muy empirista, en el Mm, sentido de que prefiero escribir sobre algo y creo que debo escribir sobre algo
que he experimentado hasta cierto punto en mis propias carnes, Sí, y además me resulta más fácil desde el punto de vista ético también, que proyectar o imaginarme cómo sería, ¿no? Entonces, bueno, seguramente es más fácil que escribas, como decía el filósofo escocés David Hume, sobre sobre el mango de una sartén, sobre la sensación que te causa agarrar el mango de una sartén ardiendo si lo has agarrado tú. claro. ¿Te imaginas cómo te sentirías al agarrar el mango de una sartén ardiendo? Entonces yo lo agarro. No me quemo, porque, pero entonces escribo una escena sobre el proceso de encordar mejillón, ¿no? Pues yo he salido yo he salido en barcos mejilloneros a lo mejor 5 o 6 veces antes de escribir esa escena. Conozco el Claro. barco, conozco exactamente lo que hace cada una de las máquinas, porque pregunto, porque conozco el frío del En la invierno, el humedad, frío de la claro, noche, conozco la humedad. Claro, no lo hago a diario, pero bueno, he vivido eso, ¿no? Y María también. Y solo después de vivir eso, pues soy capaz de ir a la página y trasladar eso, mis sensaciones, mis emociones, eh, y, y de realmente ser preciso con las descripciones. Y así lo hago con prácticamente todo, ¿no? Conozco las localizaciones al dedillo, claro, estoy en el barco y mido la distancia del barco, la longitud, la amplitud, y eso me permite después escribir de una manera muy precisa, sabiendo cuáles son las distancias y por lo tanto cuánto se puede mover un personaje, diciendo qué claro. frases, ¿no? Todo esto. Y, y después hablo mucho con la gente y bebo mucho de ahí. A veces hago entrevistas, a veces simplemente voy a sitios, a los puertos, a los cafés, Ya, a donde cuadre que esté como basada la historia y hablo con la gente. Y de ahí saco también bastante diálogo de la película. claro. Después al final son notas que después, eh, más, más que, más que un proceso de inventiva, se trata de un proceso de acumulación de información y luego reorganizarla, como hacer un puzzle, ¿no? Ujú. Eh, y después, bueno, sí que es cierto que hay una pequeña capa de ficción, es decir, hay cosas que eh, a través del conocimiento como muy profundo de los personajes, casi los personajes. ¿Sabes esta historia que dicen algunos escritores o escritoras que parece que los personajes van solos en algún momento, ¿no? Sí, Y que escriben solos o solas las escenas? Pues eso pasa en el momento en el que los conoces tanto, tanto que parece que ya te guían, ¿no? Entonces hay cosas acciones, etcétera, que han tenido lugar un poco de esa manera y que quizás sí que responden a un proceso más de invención, más ya. que de reflejo, eh, Eh, de espejo total de la realidad. Pero bueno, bebo mucho o sea, es un proceso muy experiencial. sí, Eh, y escribo mejor así, escribo mejor mm, caminando o yendo a ver un partido de balonmano en la grada, y si estoy escribiendo una escena sobre alguien que ya, juega balonmano, ¿no? Y sintiendo el olor del pabellón, el olor de los vestuarios, que sentado en mi escritorio, ¿no? claro. Es Y que además justo, eso después te da una experiencia vital y te la llevas claro, a casa. es que justo eso era, era tal cual. Es que yo tenía justo esa sensación. Yo, tanto los cortos que vi tuyos como Matria, tenías mucho esa sensación. O sea, lo que decía, la realidad de ese bar, la realidad de la calle, o sea, yo que vivo en un pueblo también marinero, es que era todo muy real. Muy, 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 muy real. Y ya no solo, bueno, que a mí que la hayas hecho en gallego, me parece que evidentemente top. O sea, ya te lo dije en su día que sea en gallego me parece top, pero ya no solo en gallego, sino que es una película con acento y expresiones eh, reales. Es que eso es muy guay. ¿Eso tuvo alguna, o sea,
¿Te pusieron algún problema a la hora de La gente, exigir, entre comillas, o a lo mejor exigir no esa palabra, de decir, no, no, la peli va a ser solo en gallego? la gente con la que trabajé, no, Bueno, porque, claro, la gente contra que me imagino. porque, claro, en cuanto yo me caso con alguien, em, si alguien ya conoce que hay un par de o tres líneas rojas, la película es en gallego, no, yo no me planteé nunca nada diferente, no tendría ningún sentido. Si voy a hacer una película en Segovia, pues Claro, seguramente en gallego no tenga sentido, pero tendrá sentido en castellano, pero la hago en el salnés. claro. Eh, y además que ya exclusivamente desde el punto de vista más artístico de la lengua, emana todo lo demás y emana una manera de ver el mundo, de relacionarse, un lenguaje corporal que tampoco está muy visto fuera y es un valor cuando Mm, sales. Y ya no solo digo fuera de la península, sino que ya en España, poco a poco, aún queda mucho trabajo sí. para hacer, pero poco a poco también está reconociendo, ¿no? Y después hay otras líneas rojas, como el casting, por ejemplo. Yo no quiero ningún tipo de imposición de casting. Sí que acepto cualquier tipo de sugerencia. De, oye, Álvaro, pues considera, quizás de las productoras, de los productores, por supuesto. He pensado que quizás esto podría funcionar, ¿por qué no? Pero no quiero una imposición que me diga, pues tienes que tener X caras conocidas o tienes que ir a conocer a Ya, X actor, X actriz, porque es muy famoso, famosa. No, eso no me interesa. Eh, y entonces en el momento en el que tú de buenas a primeras estableces ya que esto es un poco el pacto, después eso es incuestionable y no hay ningún tipo de problema. Antes de casarme con alguien, ¿tuve gente reticente a hacer la película en gallego? Sí. Cada vez menos, pero... ujú, Y bueno, es curioso, hace poco se pasó la película en Ribeira sí. Que la amiga de y... María es de Ribeira. Bueno, de Ah, Ramona. Es de eso no Ribeira, sabía yo. ¿verdad? Sí, 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 Sí. sí, Que por sí. cierto, perdón que voy a hacer un inciso. A ver, La dale. hija de Ramona Sí, es de aquí de Miñortos, de una aldea de aquí de al lado de Portosín. Que es pues que nos eso. acabamos de comprar Lino y yo una finquita ahí, en Miñortos. Vamos a ser vecinos. Madre mía. Pues sí, Sí, sí. Soraya. Mm, Y pues sí. es esa, pues claro, de Miñortos a Ribeira a Illa Vilanova, hay las variantes dialectales Sí. son también Son potentes, ¿eh? notables para las personas que tienen una oreja, un oído desarrollado y que se dedican a esto, digamos, o Sí. lingüistas o tal. Ujú. Y en Ribeira, después de la película, se reunieron varias de estas personas, algunas expertas en el tema, y a pesar de que hay una hay un patrón que, digamos, atraviesa el habla de todas las personas y es muy homogéneo, ellos y ellas sí que identificaron 5 variedades dialectales en Patria. Una, la de Soraya, de Claro. Muertos. Otra, la de Susana de Ribeira. Sí. Otra, eh, la de Santi Prego, que es de Vigo, y sí que hizo un trabajo fuerte de inmersión para llegar desde el punto de vista lingüístico a esa interpretación. Otra, la de la gente de Arousa, de Sí. Vilanova, y otro, el de María. El de María, porque María es de Ourense, puede ser. O de María Lugo, ya no me es acuerdo. que, nunca me acuerdo, María es de al lado de Monforte, no es de Monforte, es de un pueblo que me va a perdonar ella, pero, y de hecho vamos a presentar la película allí dentro de poquito, pero no me acuerdo, pero vaya, es de Lugo, o sea, de Sí, la provincia de Lugo. de Lugo. Y, y siendo muy similar su variante, o sea, que prácticamente, bueno, indistinguible de Mm, la gente de Vilanova, hay gente con un oído súper fino que de repente en alguna vocal o algo así lo distingue. claro, Eh, y nada, es curioso, cuando me dijeron esto, dije yo, pues tienen, porque tampoco sabían la procedencia ellos y ellas de la gente. sí. Eh,
Y dije yo, pero tal cual, o sea, distinguieron las variantes que en función de más o menos por eso, por de dónde viene cada una de las personas. Yo sí que distingo, o sea, que Soraya tiene un Sí, sí, algo diferente, es yo otra a cosa. Soraya se lo notaba, Sí, sí, de sí. hecho, sí que dije, buah, sí que se nota que es de mi zona, ¿eh? Yo decía, Sí. sí que es de mi zona, sí que se lo Además, notaba. además en el proceso creativo, ella tuvo, tuvo bastante libertad para, bueno, toda la libertad para expresarse como quisiese, Ujú. para romper el guión. Eh, de hecho, una de las escenas que más me gusta es la escena en donde están madre e hija comiendo, cenando juntas. Y Sí, esa escena está, es quizás la escena que más rompieron en rodaje. Y entonces hay expresiones que no estaban escritas, frases que no estaban escritas, que es Soraya, bueno, pues reaccionando, escuchando, María también. Y ahí, al estar menos guiado, pues claro, se escapa más claro, lo cotidiano, ¿no? sí, Eh, y sale más el tipo de expresiones y el acento de esa zona. Yo lo noto bastante. sí. Sí se Eh, nota, sí. Pues yo pensé, a lo mejor tuvo algún, yo qué sé, algún problema, sobre todo para que se pusiera Financiar. la peli fuera. A lo mejor pensé yo, imagínate, en, yo qué sé, me No, al invento. contrario. Pero no, ¿verdad? Qué Al guay. contrario, al contrario. La gente, o sea, es un valor muy grande Claro, es que es además. un valor, yo creo que sí que es un valor añadido. Sí, 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 porque para empezar se escucha poco. Y Sí. entonces, y después que como te digo, al final de la lengua emana todo y resulta en una, en una corporalidad, en un lenguaje corporal, en una manera de relacionarse que es bastante única, muy específica. Bueno, es que es de lo más específico, o en lo más específico es en donde podemos realmente encontrar puntos en común Mm. que nos unen, puntos que nos unen en nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces, el proceso de identificación es más fuerte, ¿no? Entonces, por un lado tienes ese proceso de identificación que, por ejemplo, en las mujeres sobre todo, pero hombres también, pero mujeres sobre todo que vinieron a la proyección en Berlín, al estreno, fue muy fuerte. Y después, por otro lado, tienes hasta cierto punto la novedad, la singularidad de una manera de relacionarse que en pantalla no se explora demasiado, ¿no? No, Entonces es algo, claro, bueno, tiene bastante unicidad eso y claro. eso llama la atención y sí, es un valor total, total. Sí. Hombre, y Y luego aparte, ya sin entrar en que hay veces que los doblajes, mira, yo siempre pongo el ejemplo porque yo soy muy fan, una de mis películas favoritas es El planeta de los simios, la del ujú, 69, y cuando la echaban en la tele, yo, bueno, yo tengo la edición coleccionista, pero en castellano hay una escena cuando están los monos cogiendo a Charlton Heston que le dice, quítame tus sucias manos de encima, simio, simio asqueroso. ujú, En gallego, cuando las echaban en la televisión de Galicia, ujú, decían mete o facho no cu, mono de merda. Que para quien nos escuche, en castellano es, claro, métete la antorcha en el culo, mono de mierda. O sea, es que hay veces que los doblajes son completamente diferentes. Entonces, ujú, pierde, hay veces que pierde el sentido. Y pasa con pelis que ves en versión original. Yo recuerdo cuando vi Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿sabes? Y que Patrick, claro, que Brad Pitt hacía un acento tal, y si la veías en castellano no tenía ningún sentido, o sea, no es que no tuviera sentido, es que no tenía, los acentos eran todos iguales, entonces no tenía sí, sentido. Si la sí, ves en versión original dices, pues habla diferente que el total. resto, es que claro, es que hay veces, y no es que sea yo aquí, o sea, el mejor ejemplo que no veo casi nunca nada en versión original, pero es que hay veces que hay en cosas que sí que realmente se nota, por eso. Todas, todas las veces, todas Sí, las ¿verdad? veces. Siempre es mejor en versión original. Sí, o sea, bueno, destrozas el trabajo del actor o de la actriz para empezar. Claro, Y al final hay una reticencia que yo creo que viene por el hecho de que las, cuando te enfrentas a algo nuevo, en este caso una película en versión original, si no lo has hecho, si no lo haces con frecuencia en tu vida, pues te cuesta. sí, es como un Y trabajo añadido. es un trabajo añadido. Mm. Eh, pero yo aún ayer estuve en el Instituto Eduardo Pondal en Concho y le preguntaba a un chico que me decía,
esto de la versión original que le costaba y tal, yo decía, bueno, pero tú jugabas al fútbol, me decía, sí. Bueno, ¿qué pasa si no, o Lino, que está por ahí, jugábamos a balonmano? ¿Qué pasaba en los veranos cuando dejábamos de entrenar un mes y cuando reenganchábamos? Pues que no llegabas y te Claro. costaba un montón. Y luego de entrenar otras dos, de empezar y entrenar 2 semanas, bueno, ya te cuesta menos y a las 3 semanas ya estás en forma de nuevo y listo para empezar la temporada, ¿no? Pues esto es igual. Mm. Y de hecho solo podemos ganar enfrentándonos a una versión original. Podemos ganar porque nos enfrentaremos a la sonoridad de otras lenguas, que en cuanto, no vaya a decir que nos vayamos a convertir en expertos Ya. en francés, pero ya seguramente cuando viajes a un sitio, a otro, cuando pues te enfrentarás a esa lengua de otra manera y bueno, y la propia experiencia de ver la película, ¿no? Pero sí, Es una pena. eso es una herencia de posfranquista. Mm. Durante el régimen se doblaba absolutamente todo. Las demás lenguas estaban completamente sometidas, ¿no? Sí. Y la industria de doblaje, por lo tanto, se hace muy fuerte aquí, como también en Italia, muy fuerte. Eh, si esa industria es algo que poco a poco queremos que se vaya haciendo, no tenga tanta relevancia, hay que pensar en un plan alternativo para toda esa gente que se dedica a la industria del doblaje. Mm. Tampoco, ¿no? Podemos de repente No, claro. dejar que se muera y que hay tanta gente que vive de esto. Y entonces, bueno, no es fácil, no es fácil porque, bueno, aún sigue habiendo en España a día de hoy muchos cursos de doblaje, mucha gente que hace doblaje, mi propia prima, Sí. porque al final es un trabajo es como muy musical y un Mm. trabajo de ritmo, ¿no? Cuadrar y ver un poco el movimiento de la boca y un poco la musicalidad de las palabras y tal, pues está divertido. Los tiempos, a mí me parece muy guay, ¿eh? Y con los dibujos, bueno, yo sigo a varios dobladores, es que me parece muy guay. O sea, ver vídeos, o sea, puedo pasarme, o sea, muchísimo rato viendo vídeos de doblajes. Tenía una cosa, porque yo, claro, me sale la vena de enfermera. Francisca, bueno, Francis, yo como Bien, siga bien, va, conociendo. hablemos de esto, que me gusta. Justo. Francis, que Francis cuidaba a tu abuelo. Ujú, Y hay un diagnóstico de enfermería que se llama cansancio del rol del cuidador. ujú. Bueno, debería llamarse de la cuidadora, porque normalmente somos mujeres las que cuidamos. Y me gusta muchísimo que que protagonice algo una persona que realmente se dedica no solo a cuidar a una persona, por trabajo, sino a cuidar a todo su entorno, porque cuida a Sí, su hija, cuida a su marido, o sea, porque lo está cuidando sí, realmente, sí, sí. cuida su casa, cuida la economía de su hogar, la cuida ella. Yo lo vi como una especie de, o sea, si no visibilizar, o sea, como homenajear un poquito a todas esas cuidadoras porque en Galicia, bueno, creo que en España en general, sí que siempre son ellas, pero es que en Galicia hay mucho esa figura de la España, mujer que cuida todo. en España, en Galicia y en el mundo. Y en O el sea, mundo, sí. el sistema capitalista necesita a la mujer cuidadora Sí, y sin eso se va al a carajo. la mierda, sí. Y estaría muy bien que eso sucediese. Bueno, esa es la revolución personal de Ramona consiste en eso, ¿no? En dejar de cuidar exclusivamente a los demás y cuidarse un poco a sí A misma, ella ¿no? misma, sí. En cuanto entiende que eso es una posibilidad también, que es un horizonte, toma esa decisión tan complicada, ¿no? Ahí está la épica de la película. Y claro que es un homenaje en todo caso que incita a la revolución, no es un homenaje Que se queda ahí. que se Mm. quede exclusivamente en ese homenaje, no es un homenaje que apela a romper con esas estructuras que es tan difícil, tan complicado, porque el patriarcado y el capitalismo lo atraviesan todo, pero apela a romper con eso que hace que Ramona pues esté cuidando absolutamente de todo el De mundo, todo, de menos todo de el ella. mundo, menos de ella, y que eso en todo caso se perciba como algo normal. Algo que sucedió
en el preestreno en Vilanova Arousa y que para nosotros es un gran piropo, aunque las personas que estaban comentando esto lo comentaban como algo que iba en detrimento de la película y de la que a la salida no fue algo comentado en abierto, digamos que yo lo escuché, pues que no sé qué vimos a hacer aquí, porque esto como vida misma. Tal cual. Esto que vemos cada día, claro, eso en primer lugar te da una idea de que son personas en general, la gente tiene una idea del cine muy elevada, una idea de cine, eh, y no es culpa de la gente, para nada. Una idea del cine que responde, bueno, a otras realidades, a algo mucho más lejano Mm, y a algo además que incita a la desconexión. ya, Y después te da también una idea de lo normalizada que está todo tipo de violencias. sí, Eh, bueno, esto es el día a día, ¿no? es lo Eh, que hay. Y lo Sí. normalizada que está la figura de la mujer cuidadora, la figura de la mujer que tiene que cumplir un cierto rol, eh, Mm, que se tiene que agarrar a una serie de normas no escritas que dominan su contexto, su entorno, ¿no? Está súper normalizado y esto es presente, ¿eh? No es... sí. Es que yo, y hay muchos momentos en la peli que te das cuenta de eso y que realmente, pues decía, que al final lo ves muy a menudo, en plan, es lo que hay, voy al médico, tienes que plantearte, ya bueno, pero, o cuando está con su amiga bueno, si tú no ni trabajas, tú no sabes lo que es trabajar, Ah, bueno, eso es porque, sí, y porque Ramona es indisociable de su contexto y sí, Ramona es muy machista claro, y contribuye a a la perpetuación de las estructuras patriarcales patriarcales, sí, le hacen tanto daño, ¿no? claro, Y lo que mencionas con respecto al aspecto ya, a la salud, a su propia salud, que decías además, ¿no? Tú eres enfermera, ahí hay un temazo porque... sí que lo hay, ¿eh? Eh, sí, sí, hay un temazo porque lo que pasa en la película es que la enfermera le echa la bronca. Mm, Le echa la bronca a una persona, le echa la bronca porque no deja de fumar y no deja su trabajo en la fábrica, ¿no? Y esa enfermera quizás, ya sé que vais todas de culo y los médicos y las médicas es terrible, ¿no? Pero quizás estaría bien que tuviese un conocimiento más profundo o desarrollase una empatía más claro, grande con la paciente. con la paciente e entendiese que es que quizás no puede dejar de fumar porque tiene, ¿sabes? Está atravesada por tantas cosas. Mm, eh, bueno, y la propia Ramona le dice con respecto a su sugerencia de dejar el trabajo, yo si quieres me vengo para aquí, si me ofreces un puesto aquí, yo me vengo para aquí. tal cual, sí, Y bueno, y estaría bien que existiese también esa formación de cara a todos los integrantes y las integrantes de nuestra sanidad pública, ¿no? Que sí. fuesen conscientes de quiénes les llegan a la consulta y de qué tipo de vidas están cumpliendo, ¿no? Y sí, estaría Sí, bien. es que es tal cual, porque yo cuando trabajaba en consulta, yo trabajaba en atención primaria y para empezar, cada vez que había citado un hombre, el hombre siempre venía acompañado de su mujer, porque la mujer o sea, en una consulta médica o de enfermería, el 90% de los hombres, de ese tipo de, o sea, de hombres a lo mejor de cierta edad tal, su mujer es su madre y Claro, hablan por él, le cambia las pastillas, ah, no, no, explica yo a miña muller. En plan, explícaselo a mi mujer. Yo, o sea, no me voy ni a plantear o sea, esta información. O sea, ya mi mujer me dará la pastilla, ya mi mujer me cambiará la dieta, ya mi claro. mujer me... Porque yo no me preocupo. Y ahí pueden añadir lo que añade Andrés al teléfono. Es que en mi casa manda mi mujer. Sí, pero no. Es una Justo. estrategia para tirar balones La fuera muy jefa. heavy. La Eso, la jefa. jefa. Y Es que claro, eso y es además justo. Tal la cual. jefa, claro, y Es lo que asocian y después hablan fuera y hablan como, bueno, pero en mi casa siempre mando mi mujer y es la sí, matriarca, cuando lo único que están haciendo es ponerse en una posición extra cómoda, súper claro.
privilegiada de no tener que lidiar con todo eso. ¿Por qué? Y eso no es que mande ella. Eso es que le estás No, no, dejando no, ella todo el está peso de doble. todo a ella. Al Claro, contrario, claro, toda la responsabilidad y toda la carga cae sobre ella. es sobre ella y se olvida de tomar las pastillas y la culpa no es de él que se olvidó de tomar Claro, las claro, pastillas. claro, No, no, la culpa claro. es de ella que no me las dio y no No, me por la puso supuesto, al lado del flan por detrás. supuesto, por supuesto. Tal cual. A mí eso me llamó muchísimo la atención por lo que te decía, porque pues tal cual lo que te dijo, lo que decía esa gente fuera después de la reproducción de la peli, de es que eso es la vida misma. Pues sí, es la vida misma. Pues dale una vueltecita, José Manuel, porque sí que es la vida misma. Y es una pena que esté tan normalizado y que sea tan es lo que hay y tan no me queda Bueno, otra. esa frase me Es, revienta. a mí también, o siempre Es fue brutal. así. Es la frase, la peor frase de la historia es el siempre fue así. Si Sí, siempre sí, se hizo así, ya, ya, pero es que siempre se hiciera así no quiere las decir que cosas esté están bien para hecho. cambiarlas, ¿sabes? Justo. O sea, siendo una peli como tan. Luego tenía esos momentos, tiene muchísimos momentos tan tiernos, de esos momentos de, joder, mal, ¿sabes? Que no sabes cómo, que te da ganas de meterte ahí y decir, a ver, ¿qué mierda está pasando aquí? Todo mal, Sí, sí. ¿sabes? Yo a ti, Paz, te gané con el perro, con la trama del perro. No, a mí me ganaste con todo. El perro no me digas que no es un momento tiernísimo, es verdad. Ese Claro, perro. Que sí. luego es que es muy tierno ese momento, que aparte también, es que ves, se refleja también una cosa como muy de aquí en Galicia, de o can fora, pero después está dentro. O sea, es que es muy tierno, sí que es verdad. Es un momento muy tierniño. Es muy riquilla. Es que a mí me parece que es que María hace un papelón. A mí me pareció muy bonita. Porque Ramona tiene una influencia súper positiva sobre ese patriarcado suave que interpreta el señor Pepe. Y Sí, de hecho, bueno, empieza la película con la hija que le dice, tienes aquí tu ropa mm, y la comida en el horno, ¿no? sí, Como también preparándole todo y termina la película con el señor Pepe poniendo las vajillas, que ya es un sí, avance, ¿no? es un El avance. impacto que tiene ella en él, Ramona en él, es fuerte. Y es que no es muy cariñosa. No sé, tiene momentos, o sea, a mí me están viniendo ahora escenas muy bonitas cuando le corta el pelo. O sea, Ujú. hay escenas muy bonitas y muy, ¿no ves? Ahí había, Ramón, muy vale para todo, Ramona. ahí había una escena previa que cortamos poco, pero 3 o 4 escenas enteras que rodamos no están en la película, en donde ella estaba lavando la loza y él salía abría la puerta y Ramona le preguntaba, ¿dónde va, señor Pepe? Señor Pepe, voy a cortar o pelo. Y Ramona le decía, eh, pues no sé qué pelo tengo que cortar porque tengo ahí una cabeza. Y y él se reía y pues ella le decía, bueno, hoy se ponga cabeza o corto yo. Que esto es tal cual, está sacado de una conversación que tuvo Francis con mi abuelo. Con tu abuelo, qué Sí, sí, guay. sí, tal cual, tal cual. Y después pasábamos a la escena donde le corta El el pelo. pelo. Pero bueno, se quitó por varias razones, pero Bueno, antes de llamar a Andrea para que entre, porque es que, ¿qué hora es? Las 11:11, mira, qué momento. Te quería preguntar, ¿qué películas o, o, es que a lo mejor hay alguna escena o alguna peli que, que recuerdas como con mucho cariño? que De hace no tiene, o sea, que no tienen nada que ver con Matria, ¿no? O sea, en que no general, te, sí, tuya, o sea, tuya, hay con más. una Yo es que, infinidad. sí, infinidad. Yo creo que si me tengo que parar a pensar, a lo mejor me acuerdo de algunas escenas de algunas pelis que están, siempre digo, en mi top 10 porque son a lo mejor escenas que digo yo, qué escena más Sí, guay. Vértigo de Ah, Hitchcock, varias escenas de esa película, pero la escena donde ella está en el museo, que está sentada enfrente a uno de los cuadros del museo y la estamos viendo por detrás, la por estamos viendo. detrás. ¡Buah! Esa escena es brutal. Bueno, hay una escena de Jean Dielman, de Chantal Akerman, que está en la película, que es Jean Dielman pelando las patatas, y aquí ¡Ay, tenemos sí! una pelando las patatas. Y de hecho en esa película hay una escena
bueno, que me inspiró mucho en realidad para hacer Matria, de hecho ya del cortometraje, que es cuando Jeanne Dielman se para, porque ella ya está toda la película haciendo algo, está haciendo la Sí, cama, está pelando las patatas, está, ¿no? Y de repente tiene un tiempo pequeñito en donde se sienta en el sofá y ahí la ansiedad se apodera de ella. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta que le hacía yo a Francis y a muchas otras mujeres. Le decía, ¿qué pasa cuando paras? Y ellas me respondían, todas, mejor no parar, ¿no? Y es esto tiene que horrible. ver mucho con la última escena del cortometraje, Es en que en el donde... corto es verdad que tienes esa... A mí me pasó en el corto que tuve esa sensación de como que te sobrecoge de, Dios mío, para un poco. Mm, Todo, 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 todo el sí. rato, todo el rato. Y cuando para en el pabellón, Sí, tiene un pequeño momento de felicidad, pero rápidamente, pero la ansiedad la carcome, ¿no? Cinema Paradiso de ah, Tornatore, la escena en donde cuando ella está lloviendo, ella está tumbada en el suelo y de repente él aparece y la besa. Y la escena donde, al final, donde aparecen todos los besos de las películas que se cortaron, que estaban... eh, bueno, en general, muchas películas italianas, hay muchas escenas. Bellísima, que es una Bellísima de ay, no sé, Visconti, con Anna esa no sé Magnani, cuál es. hay bastantes escenas que de hecho también inspiraron mucho al personaje de Ramona. Terra Trema de Visconti, hay muchas escenas de ahí. La clase obrera va en Paradiso de Elio Petri o El Alberi dei Zoccoli de las películas de Ozu. Vivir de Kurosawa, hay algunas escenas en Vivir de Kurosawa. O la escena en ese pasillo en donde, In the Mood for Love de Wong Kar-wai, en donde se cruzan los dos personajes y, y prácticamente, bueno, no se pueden mirar, pero se miran, pero con la música que está sonando por detrás. En Chungking Express de Wong Kar-wai, cuando ella está bailando en la tienda. ¿Cómo se llama la canción del grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Joder. De Mamas and the Papas, ¿no? Está bailando la... Ay, de Mamas and the Papas, sí. Guau, esa escena es brutal. Buah, es que es verdad, y que poco hablamos, es verdad, no hablamos nada de la banda sonora. Pusiste temas muy Yo puedo, bonitos. puedo, o sea, así puedo seguir. Normal. eh, Pusiste temas muy bonitos en Matria. Qué bien escogido está todo, ¿eh? Es que ahora estoy pensando, esa banda sonora que tiene ya en el coche, por favor, esa lista de Spotify. No, lista de Spotify que no es. O sea, ese momento, bueno, Bueno, hay una lista de Spotify ahora. lo sé que lo vi. Ella documentándose, o sea, sí que lo vi. Bueno, ya había una lista de Spotify creada por eso la creé para, se la di a María, por ejemplo, a Susana también. Buah, es que cuando están ellas las dos de fiesta, muy guay. No, la banda sonora que tiene la peli es muy guay. Es que está muy guay en cada momento. Mm. Sí, muy guay, muy guay. Bueno, yo quedé encantada. No es que llorara en la peli, es que luego estuve un rato llorando de camino al coche. En plan de, ay, madre mía. Porque Bueno, empatizo muchísimo. yo también lloré bastante al escribirla y lloré también con las actrices. Recuerdo una lectura de mesa con Susana y con María que terminamos el guión. Solo hicimos una lectura de guión, pero la terminamos llorando. Y lloré las dos primeras veces que vi la película. La primera en Berlín, que hacía tiempo que no la veía, y la segunda con Francis en Málaga. Ah, La vi con Francis al lado. Y nos cogíamos de la mano y fue un momento muy, muy fuerte, claro. Entonces, bueno, tú como cineasta supongo que eh, intentas que parte de esa emoción que tú sientes también traspase la pantalla y la sienta el público. pero bueno, bueno, le voy a decir a Andrea que pase. A ver si le va bien la cámara. ¡Que vuelva la peseta! ¡Que vuelva la peseta! ¡Que vuelva la peseta! Que vengo, que Hola. vengo. ¿Qué tal, Hola. Andrea? Hola. ¿Qué te pareció la entrevista? Muy bien, muy interesante. Sobre la sección y la parte millennial. Yo estaba pensando, entonces me fui a mis años millennial de los 2000 y me acordé del Blockbuster. Yo no sé si vosotros escucháis algo. ¡Ostras! Sí, el blockbuster.
que para la gente que haya nacido en los 2000 en adelante es como si Netflix tuviera tienda física, Sí, Tal sí, cual. sí, para que lo entiendan. sí, sí. Y, jolín, yo me acuerdo que, no sé, me dio muy fuerte porque me acuerdo que de las primeras películas que me puso mi padre eran rollo Sleepy Hollow, Psicosis. Y entonces Ah, empezó a interesarme el cine de terror y yo Ajá. todo el pasillo de terror me lo he visto todo. Con buah, 30 años o yo así. no puedo ver películas de terror, Me pero encantaba, me porque hacía me todas. cago viva. O sea, me daba miedo ET, A mí se me quitó el el miedo. principio Entonces de ET. luego llegó un punto que ya no me daba miedo las pelis de Ya, terror. Y digo, pues, ¿sabes? Es que aparte de estas míticas como The Ring y alguna de estas sí. fuertes, Sí. luego me dan risa, ¿sabes? Ya no, como, ya se me quitó el miedo. Y claro, igual el psicológico. Empecé yo una serie ahora que es un remake de una peli de Cronenberg que se llama. Es de Rachel Weisz. Se llama Rachel Weisz, la chica de la momia, ¿no? Se La llama. rubia, no, no, no. La única chica que hay en la momia. O Parece- sea, oh, ¿Qué sorpresa, hay será? solo una mujer en esa película. De la momia, la de Brendan Fraser, ¿te acuerdas? No es- Sí, hombre. Bueno, no. Rachel Weisz se llama esa chica. Es una chica morena. Bueno, pues una chica. La peli, creo que la antigua. No sé si estaba Jeremy Irons, es del 80 y algo la peli. Y ahora hicieron el remake en serie. Y es como jugar un poquito con la ciencia, a ser Dios. No. Y es de dos hermanas gemelas que son ginecólogas y claro, es por eso digo yo, no es terror, pero sí que es un miedo un poquito Sí, de, uy, Ujú. madre mía, que conozco. esto, a mí es que esos miedos sí que me Mejor. gustan, ¿sabes? El Que miedo, sí, miedo, no. El psicológico y estas cositas no me Sí, es que importan. los sustos están bien, A mí los sustos no, pero no me es van bien porque me dan mucho miedo, pero el resto de cosas del pero que coco te y coman tal, la sí, cabeza. eso me mm, gusta. Pues está muy yo, bien la yo serie. creo que, yo creo que si queréis ver el terror, ver Funny Games de Haneke. Y mira, yo sé cuál es, esa no la veo ni de Vale, broma. vale. No, yo eso no puedo. ¿Cuál es? ¿Cuál Es es? creo que Funny tiene Games. unos muñecos, bueno, muñecos, gente disfrazada. No es ese, que yo... Ah, no, yo no voy a Ah, decir. vale. Espera, Entonces a Después lo mejor Andrea no es que la me que yo diga. pienso. Vale. Y ver Come and esta See, es una que vi hace poco. Come and See de Ellen Klimov. Creo que A es ver, que así. va a punto, no sabía yo que venía. Es que ¿Cómo no? mira, Vale, Funny Games. Me lo voy a ver. no sé cuál es, a ver, voy a Vi ver. una hace poco, pero es que no sé ni cómo se llamaba. Que es así que me dio de este terror de asco, ¿sabes? De decir que pasaran escenas así como creepy, muy Ujú, creepy. O sea, ujú. Funny Games es esta, tiene una portada como muy la naranja mecánica o es cosa Sí, mía, parece un poco. Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, esa es. En plan, me disfracé yo de la Porque naranja hay mecánica. creo que hay un remake estadounidense, ese no lo veas. Ve la original de Haneke. Siempre es Ah, mejor. vale. Ah, Y vale, es la, verdad, y la esta es de de, 2007, la otra es del 90 y algo. sí, 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 la otra es La del del 90 y algo 97, vemos, algo ¿no? así. La del 97, vale, ya tengo plan para esta. Pero te juro, es que ya me vi tantas de terror que vi una que como que me dio mucho miedo y ya desde entonces ya no tengo miedo. Y Mm. luego otra cosa que recordé hablando, que Ay, sí, estabais perdón. hablando de... No, no, aquí apuntamos, bueno, ya que tenemos a un experto. Ya que estamos hablando de versiones originales, es que, o sea, tuve como esa época muy de cine, pero luego me pasé mucho al mundo de series y en Ujú. la universidad me acuerdo que me hice un blog que se llamaba Hablemos en Vosé, porque yo era Ay, muy pro de verlo todo en Sí, versión original. me original, no sé encanta qué. esta mujer. Es que, Andrea, cada día me sorprendes por algo. Emprendedora desde... Sí, sí. Entonces yo estaba en la universidad que estudiaba, pues ahí en la laboral, poquito, porque turismo, no tal. Es que a mí siempre me tiró el mundo audiovisual, por lo Ajá. que sea. Ahora soy diseñadora. Entonces, claro, yo estaba estudiando, pero yo me hacía unos croquis con la agenda, en plan, veía como 12 series semanales, porque eran, que estaban live, ¿no? Y entonces en el blog, pues hablaba de las series y comentaba con la gente, y claro, yo, vamos, encantada de la vida. Ahora Eres la entiendo, Andrea Compton de pero Asturias. sin ser conocida, obviamente, Eso sí, no pasa nada. pero me encantaba. Y luego, tengo preparado un juego, pero antes que nada, quería comentaros, que me parece buena pregunta, sobre todo para hacerle a Álvaro. Yo estaba preparando la sección y estaba un poco maritrini, porque ayer fui al psicólogo, entonces estoy un poco que me centro, Ajá. porque pienso, ¿me gusta pagar por pasarlo mal? Sí.
psicólogo, voy a CrossFit. No está. Y entonces estaba intentando hacer la sesión como buenamente podía y no estaba como muy motivada. Y hoy lo comentaba con una amiga y me dijo, pues háblalo, habla de esto. Y digo, pues es verdad. Entonces se me ocurre preguntaros, lo de la inspiración. ¿Creéis que viene sola? Que dicen, no, es que te pillan las musas. ¿Creéis que hay que buscarla en los momentos? Porque al final creo que los tres más o menos tenemos trabajos que hay una parte creativa de peso. Cuando tienes que trabajar, porque Álvaro, tú tendrás que hacer un guión, tú tendrás que hacer unas cosas, y a lo mejor ese día no estás. Descansas, te fuerzas pero luego descansas. ¿Cómo os tomáis ese momento de la creatividad cuando la cabeza no está yendo y no se está centrando? Como buenamente puedo. No hay una fórmula. Yo también sufro bastante, o sea que te entiendo perfectamente. Em, Sobre todo quizás cuando hay unas fechas, ¿no? Límite, ya, sí, ¿no? eso Que sí, tienes que ya, entregar y es que hay que eso hacer es lo más donde no puedes complicado. esperar a las musas. No, no. Sí, también, bueno, hay algunos recordatorios que quizás es interesante siempre como tener y apelar a ellos. Por ejemplo, pensar que todo es transitorio, Ujú. Y que el porque día todo, siguiente es porque otro día, todo, ¿eh? claro, porque todo es transitorio y bueno, a veces sí que es cierto que no tienes la cabeza. Y a veces también puedes identificar ahí un elemento de pereza, que no es Ya. tanto que no estés inspirado, inspirada, como que lo metes por ahí, pero en realidad no te apetece. Y Hombre, entonces, sí, sí que es bueno, válido. entonces está bien forzarse Ujú, un poquito. Bueno, claro, lo que dices tú. Si tienes una deadline ahí, si tienes una fecha límite, ujú. es, es más complicado. Pero bueno, vamos, o sea, creo fielmente que la inspiración mejor que te pille con los codos en la mesa. Ojalá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y la inspiración viene, yo creo que o sea, al final tú eres el resultado un poco de tu contexto y de tus experiencias vitales y de tus acciones, ¿no? Y, y entonces todo eso va a informar la inspiración, tu experiencia vital. Entonces, no sé, pues si estás escribiendo sobre algo y estás escribiendo un relato corto sobre un tema, sobre unos personajes determinados, pues seguramente si estás en contacto con algún libro que tenga que ver con eso, si te vas a un concierto que tenga una música que de alguna manera te apele a ese estado de ánimo o a esa manera fluida de escribir, si ves alguna película, si no sé, hay alguna, de repente hay una exposición, ¿sabes? Si estás en contacto con todo eso y estás activo, activa y tal, pues Claro, que tienes seguramente, abierto el chip de decir, claro, todo y en esto algún puede momento, ser una fuente de sí, inspiración. sí, sí, y en algún momento eso surgirá de alguna manera, ¿no? O Eh, luego en la ducha, conduciendo. Nos A pasa mucha mucho. gente le pasa lo de la ducha y lo Sí, de, a mí me pasa creo que es algo lo similar que en las dice, lo que dice Álvaro claro, que yo creo que si te empapas de cosas un poco creativas, a lo mejor, a mí, ¿sabes lo que me pasa? Cuando voy de festival, mira tú. El otro día Lino, o sea, me dijo Lino el otro día, fuimos a un festival a Villalba, ¿no? Y me dice Lino al día siguiente, Paz, ¿en qué momento a las 4 de la mañana me mandaste un WhatsApp que ponía idea de colección? Tal, 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 tal. Y yo, pues es que era por el concierto que era, que creo que era del Aporte o Lori Meyers, no recuerdo. Las pantallas de atrás, los colores, dije yo, ¡ah! Pues qué guay sería algo así. los Y colores. le Sí. mandé, o sea, yo sí que lo noto, de que tengo el móvil y apunto cosas, de para colecciones o para productos que puedo hacer con Mona, o ideas, que mira tú qué tontería, porque lo mío, evidentemente no voy a yo comprar a esta persona. Digo así no, no porque es está ninguna ahí. tontería, no Pero es quiero ninguna decir tontería. que, no sé, yo creo que sí que son momentos. Ahora, yo soy de estar trabajando todo el día, quiero decir, y desde este último año sí que o sea, intento obligar a mi cabeza, Paz, mira, no estás ahora mismo, me voy a dar un paseo con mis perras.
O hoy es tal, no puedo trabajar, pues no pasa nada. Lo que decías tú, Andrea, de pues no pasa nada. Si hoy no, pues a lo mejor el domingo trabajo y el martes no. Vale. ¿Por qué? Pues porque hoy no estoy bien o no estás lo O que te ha sea. pasado algo en lo personal o has Exacto. Y dices tú, tenido una Sí. mala pues no pasa nada. noticia. Pero No, es no, no, importante que no lo pasa nada. recordemos nosotros, Ya. porque a lo mejor somos los primeros que se nos olvida. A mí seguro, ¿eh? A mí se me olvida. Sí, yo reconozco que no, o sea, se me da muy mal el descansar, se me da horrible. O sea, soy un poquito lo No, que, o sea, de como acuerdo. ves lo que decía Francis de parar y es horrible. Mm. Pues mira, evidentemente a Bueno, distintos también es niveles, un por suerte, poco pero lo que comentaba antes Álvaro de, yo creo, el sistema capitalista, el estar produciendo, el estar sí, sintiendo Total. que haces algo sí. para los demás, piensas que es para ti, pero también es para todo el sistema. Sí, si no estás Yo ahí haciendo algo, lo estás haciendo mal. Y es malo. podemos Está mal recomendar decir, una, ¿qué podemos haces? No, recomendar nada. una lectura, El derecho a la pereza, de Ay, la... que no, qué título más bueno. Voy a apuntármelo. La Sí, pereza. a ver cómo... Sí, sí, Claro, sí. es que pecado capital, ¿sabes? No, no es un pecado capital la Es pereza como cierto. esto. Y Sí, claro, sí que es un sociedad pecado capital. católica apostólica, pues. ¿Te acuerdas? Mira, en Seven, claro que es un pecado capital que estaba allí, era el que no comía, el que no le daban de comer. ¿Te acuerdas? En Seven. Sí, sí, ¿Visteis sí. Seven? Sí, Sí, supongo que sí. sí. No la he visto esa. Era Ah, el que la era he visto hace todo, poco. era un esqueleto prácticamente con piel. Por Dios, qué imagen. Me parece de las peores Qué imágenes que hay en buena, esa ¿eh? película. El plot twist. Muy buena, Es, muy buena. es que Seven tenía mi madre, yo, fan de Brad Pitt, por supuesto, siempre, hasta la muerte. Pero es que eso ya me viene heredado. Mi madre tenía una foto de Brad Pitt en Seven, guapísimo, en la habitación. Bueno, es que Ujú, claro, ujú. horrible. Qué Pues sí, persona. sí, bueno, quizás ser algo perezoso, perezosa y ser cariñoso y cariñosa y tratar bien a la gente es muy revolucionario hoy en día. Es verdad. Es fuerte Y, cuando en un sitio eres amable con alguien o, por ejemplo, yo antes que trabajaba de cara al público, cuando me dedicaba al turismo, que te lo agradecieran tanto, ujú, Sí. porque no están acostumbrados a que seas tan Yo lo amable. notaba en la consulta, Luego, lo hablaba antes con Álvaro, que en la salud, sí. y me tomaba mucho tiempo con la gente. Y yo me acuerdo con las personas dentro, alguna paciente decirme, Paz, te estoy tomando mucho tiempo. Y yo le decía, ya bueno, lo siento, ahora mismo estás tú dentro. ujú. O sea, pues los de fuera van a protestar. Y yo decía, ya, pero cuando estén dentro y quieran que me tomen su tiempo con ellos, verás cómo no protestan. Claro, claro. Sí, Eso sí. sí. Y le Bueno, sorprendía. ¿queréis pasar al juego? Que es un Venga, poco Vale. cortito. Venga, vamos a jugar a adivinar la peli. Y Soy entonces, fatal, fatal en esto. pues no, mira. eso te va a dar bien por cosas que he escuchado. No, no se va a dar fatal. Tenemos que adivinar qué película es, y además es fácil porque solo va a haber dos, y os voy a decir frases. Y entonces he escogido dos películas sobre relaciones tóxicas, cada uno Ujú, por una razón, una más aclamada por la crítica y otra no tanto. Las películas son Crepúsculo y Psicosis. ujú. Relaciones tóxicas. Una se enamora de un vampiro y otro se enamora de su madre. Entonces, bueno, para estar un poco Me parece todos, muy o la difícil. hemos visto o sabemos un poco de qué va. Sí. ¿Las Psicosis dos? sí, Crepúsculo yo no. ¿No la has Yo visto? es que Puedes imaginarte de qué va. Yo Crepúsculo la vi en la facultad una vez sola y porque me la mandó ver una amiga. No, no, no Está soy muy. sufriendo Álvaro, no creo que sufras. Está Yo, llorando. bueno, pero sé lo que es Crepúsculo, ¿eh? O sea, sé, Sí. y Yo de tuve hecho, esa frase, por eso la he escogido, porque, bueno, son dos películas de terror, sí, 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 Ya. sí, digamos. Pero sí, de relaciones tóxicas y sí. cositas. Lo que pasa es que una es más evidente, la de Psicosis es más evidente y la de Crepúsculo está un poco disfrazado por el amor. Entonces, os digo frase y me decís de qué peli creéis que es. Venga, Buah, qué primera difícil me frase. parece. No puedo vivir en un mundo en el que tú no existas. Las he cogido un poco para que encuadren en las dos, pero no puedo vivir en un mundo en el que tú no existas. Es A mí esta Crepúsculo. me parece demasiado ñoña para Crepúsculo, Hitchcock. Yo creo que va a ser de Crepúsculo esta. Crepúsculo. Crepúsculo. Bien. Un Me punto. parecía. ¿Y quién la dice? ¿Él o ella? Él.
Él. Sí, sí. Bueno, ¿A qué la diría ella? es posesivas. Siguiente. A veces el odio puede desvanecerse tan rápido como el amor, pero deja una cicatriz, ¿verdad? Yo diría que es de psicosis. Yo voy por Crepúsculo. Sí, no Psico- sé. ¡Sí! Psicosis. No sé por qué lo Pero es que pensé. pega, ¿eh? Es que la Sí, pero un porque poco- te digo porque yo psicosis la vi hace cantidad de años, pero cantidad te digo, yo la he no me visto varias acuerdo. veces, es que es de mis pelis favoritas. Y luego sacaron una serie, como lo que decías tú, han Sí, sacado Bates Motel, que está sí, yo no la vi, Sí. la serie no la vi. la vi entera, me encanta. Tengo un póster de hecho, me quiero tatuar la casa de Psicosis. Y está A bien mí, la serie, pues a fíjate, mí yo me no la vi encantó. pensando, igual me destrozan algo, porque ya me pasó con todas las nuevas del Planeta de los Simios, que yo estoy en plan hate total, menos con la de Tim Burton. A mí la de Tim Burton sí me gustó, Que te el resto impactó. no. A mí la serie me encantó, ¿eh? O sea, y el actor y la actriz, Sí, brutales. porque el actor es este chico Es larga, sí. que es muy delgadito, muy alto, que tiene una peli muy guay también. Es que no me acuerdo, es que soy muy mala para los nombres. Sí, 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 tiene una serie que hace de doctor o algo de eso. Sí, cierto. Sí, sí. Vale, siguiente frase. La vida no es justa, ¿verdad? Nos enamoramos de la persona equivocada. Buah. Esta es difícil. Crepúsculo. Sí, yo también diría psicosis, otra vez. ¿Cuál es? Miento. Es Crepúsculo. Guay. Vais empatados. Vamos 1-1. Hay desempate. Ok, sí, una Vale. última. Es fácil, esta es fácil. Yo estoy aquí La apoyada como frase, en mi casa. A ver. todos nos volvemos un poco locos alguna vez. Psicosis. Sí, es que yo diría, venga, yo voy a decir crepúsculo porque desempatemos, ¿sabes? Yo también diría psicosis, creo, ¿eh? Es Psicosis. Sí, sí, además es una de las más míticas en plan, bueno, todos nos ponemos a little mad. O sea que es guay, ¿eh? Es muy guay. ¿Sabes lo que no vi? La peli de Hitchcock. O sea, la peli sobre él. ¿Cuál? ¿Reciente? Sí, Ah, con hombre. Gary Oldman, ¿no? Está ahí. Sí, ese. No la Ujú. vi. Porque a mí me gusta mucho ver pelis, o sea, ¿cómo se llama? Bios. Ajá. Buah, buah, a mí me Me- encanta. a mí me encanta, me gusta Documentales, muchísimo verlas. es que Muchísimo, o una, sea, todas. cosa, Elton John, sí, Freddie Mercury, todo me parece bien, me encantan aunque todas. no tenga nada que ver con, es que yo veo documentales de futbolistas o No, yo no. que no me gusta. Sí, sí, que yo busco la inspiración donde sea. Digo, Yo, bueno, mira, el único documental que vi que no tiene nada que ver conmigo es el de Georgina. brutal, El brutal. único, que digo que no tiene nada que ver, que en plan de, solo por Por enfadarme. morbo. Sí. Y mira que yo soy Es cero morbosa os he y dicho soy que me cero gusta de... pasarlo mal a mí, de- entonces, no. claro que lo he visto. Bueno, porque ella proyecta una vida de lujo, ¿no? Y eso siempre... eh, Es que proyecta una vida de lujo, La pero chichilla, pero todo mal. O sí. sea, O sí, sea, tienes a que mí no cargar me, sin serlo, pudiendo serlo. Complicado. Es a que mí no, no pero me va. cuando esta cosa del audiovisual o del cine que te da acceso a aquello a lo que que te puede dar acceso a aquello a lo que normalmente no tienes acceso. Mm, Eh, bien sea una vida de lujo, un cierto tipo de sexo de repente, o la intimidad de otras parejas, ¿sabes? Cosas a las que no tienes acceso, suele ser, que funciona así. suele buah, funcionar. es que hablando de esto, y ya os dejo. Acabé el otro día una serie que se llama The White Lotus, no sé si la habéis visto. Claro, sí, No. sí, Me la, sí. me la Las- recomendó una amiga y es que va de un hotel de lujo en el que varias personas muy adineradas van a ese hotel. Entonces, Claro. claro, lo que decía Álvaro de ves, y decía yo a Lino, es que hay, a ver, evidentemente son todo personas muy, muy, muy excéntricas, o sea, sí. pero sí ves, ¿verdad? De decir, mira, esta pareja puedes conocerla más o menos, o sea, quitándole, o sea, rebajándole muchos niveles, pero Ujú. y lo que decía Álvaro de las intimidades en unas parejas, en unas relaciones, o estas relaciones madre, hijo, padre, no sé cuánto, Sí. Porque esta guay. serie lo que hace es que tiene como una forma de contar las cosas con un humor así muy ácido, es como muy Mm, sarcástica. mm, No sabes, hay un punto, sobre todo en la segunda temporada, que no sabes
que está siendo como muy exagerado y que es verdad, pero que gusta. O sea, yo, por ejemplo, la escena esta mítica de la señora está en el barco, que unos gays quieren matar. Esa frase es Sí, buenísima. es Yo muy buena esa decía, frase. pero Sí. esto está muy exagerado, o sea, y Es luego violenta el la despegue serie. era la No, gracia. No es bueno, violenta. violenta. A ver, un poquito violenta. Bueno, Empieza igual como es un un, asesinato. es un Pero poco violenta quizás en las relaciones interpersonales, más que justo. A mí me parece violenta en ese sentido. que eso también tiene como exponerse a la violencia en general también en la pantalla, porque tú te expones, pero estás a salvo, digamos. Mm, Tanto si es violencia Ya, como el interpersonal, terror. intrapersonal o violencia más explícita, digamos. sí. Eso, o sea, sexo, violencia y tal, todo el mundo recurre a eso porque suele funcionar guay. De hecho, por eso Como también ver pelis de miedo en tu casa Succession, tranquila. Succession funciona muy bien porque es un mundo de poder, Ay, yo eso habitualmente no la vi. inaccesible, muy Sí. violento, ¿sabes? Bueno, todo eso. Pero bueno, eso. Bueno, yo creo que ya. Porque, ¿sabes lo que te digo? Que a lo mejor me va a costar cortarlo esta vez. Porque luego editarlo, siempre intento editarlo para que dure menos de 1 hora. Ah, Y estuviste a gusto, Álvaro. sí, súper, súper. Seguro. Muchísimo. Que muchísimas gracias, Álvaro, de Bueno, verdad. Y que te nada, a robamos muchísimo vosotras. tiempo, ¿eh? A vosotras. No, que va, un placer. Eso. Que Vamos muchísimas a- gracias. Nada, un beso. Chao.